Muy bien, sean todos bienvenidos. Creo que ahí está iniciando la transmisión. Voy a actualizar la página de Facebook para asegurarme que esté funcionando todo bien. Les cuento que hoy estoy desde otra cuenta porque Facebook, desde su infinita tolerancia, me continúa suspendiendo todas las cuentas. Bien, acá está transmitiendo en vivo. Fenómeno. Bienvenida entonces, le damos a Michael Sandoval, una persona con la que hace tiempo que estábamos para tener un video, pero las inclemencias del internet y otras cosas nos han impedido, pero es un gustazo tenerte acá, Michael. Me gustaría, si podés, que te presentes. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a tu programa. Muy contento de que podamos charlar sobre varios temas. Y pues nada, yo soy el director de una empresa que se llama Libertarios. Lo que nosotros hacemos es enseñarles a los niños a emprender. Hemos formado más o menos 2.200 niños en 13 países en cómo hacer negocios. Trabajamos con niños desde los 5 hasta los 19 años y desarrollamos un modelo de franquicia para que otros maestros monten sus escuelas por internet para poder difundir las ideas de la libre empresa y la libre iniciativa. Ferviente defensor de la libertad, emprendedor y nada, al servicio de todos ustedes, dando la batalla cultural. Muy interesante. Bueno, acá ya arrancamos con un concepto que para las personas de, de izquierda o similar ya sería una especie de falla tremenda. Estamos hablando de una casi violación de los derechos humanos, hablar de niños y de trabajar. ¿No? A mucha gente le parece algo espantoso e inconcebible y que los niños tienen que estar sentados en la casa mirando la tele o recibiendo en la escuela alimentación mental marxista. ¿De dónde parte tu idea de trabajar con los niños y de enseñarles a emprender? Pues mira que eso que tú estás planteando del trabajo infantil, de que se vea malo el tema del trabajo infantil, es una cosa muy interesante porque detrás de eso hay digamos, una noble causa. O sea, la gente dice, no, es que los niños no deberían trabajar, no deberían emprender, porque ¿cómo vas a hacer eso? Eso es explotación infantil, es maltrato infantil. A estas personas, digamos, valoro que se preocupen por la niñez, hay una preocupación auténtica por la niñez, eso es bonito, pero les falta información, les falta un poquito de información y toca educar a la gente en eso. La OIT, una de las organizaciones internacionales que vela porque los niños no estén en escenarios donde haya explotación infantil, plantea unas formas de trabajo infantil que son buenas, o sea, ayudar en labores de la casa, ayudar en el negocio de los papás, a tener su propio emprendimiento. Ellos dicen, eso es bueno, eso es muy, digamos, formativo para los chicos. Y hay unas formas de trabajo infantil que deberían erradicarse, claramente. La prostitución, que el niño esté en el centro de abastos, levantando bultos y que eso afecte su desarrollo, ese tipo de cosas, como que sí estamos en contra y eso no debería desarrollarse. Pero esa organización internacional que defiende a los niños está de acuerdo con que lo que nosotros estamos haciendo está muy bien. Además, enseñar emprendimiento es una ampliación al derecho a la educación, porque están aprendiendo cosas que normalmente en la escuela no se enseñan. Entonces, también ampliamos el derecho a la participación, ubicamos a las niñas no en ese rol de solamente ser bonitas y ya, que tienes que ser modelo y ese tipo de cosas, sino en temas de creación, de poder explotar todo su potencial y todo su talento. Entonces, a estas personas toca tenerles un poquito de consideración y enseñarles cosas como esa. Particularmente en mi país es ley. Todos los colegios deben enseñar emprendimiento a partir de ley 1014 del 2006. Entonces, si esa persona está en mi país, yo le diría, pues entonces hay que leer la ley para ver por qué los gobiernos hacen eso y por qué es importante enseñar emprendimiento. Además, porque hay otra cosa que, digamos, la gente no entiende, y es las cualidades capitalistas o las cualidades para el emprendimiento
se desarrollan de los 0 a los 7 años. O sea, cuando por lo general se les enseña a la gente adulta emprendimiento o a los universitarios o máximo a los niños de grados superiores. Pero eso es un error, porque las cualidades capitalistas se aprenden es cuando tú estás pequeño, las cualidades humanas en general, pero las 10 cualidades capitalistas se aprenden desde chiquitos. Entonces, poder fomentar esto es ampliar el desarrollo de estos chicos y sobre todo también dar la batalla cultural. Digamos, un niño que es emprendedor no va a decir, ay, yo quiero subsidios del Estado, ay, venga, ayúdeme. No, va a ser un niño que puede generar sus propios recursos, que va a entender cómo desarrollar, cómo capitalizar, cómo usar bienes de capital. Es un niño no consumista, ¿sí? Porque si necesitas emprender, necesitas invertir en bienes de capital en lugar de bienes de consumo, ¿sí me explico? Y entonces empiezan a ahorrar y ese tipo de cosas. Entonces es demasiado provechoso para el desarrollo de los niños enseñarles emprendimiento y esta persona que opina esto, toca ampliarle la visión para que no vea esto como una forma de maltrato infantil, trabajo infantil o explotación infantil. Está muy bueno lo que decís porque uno muchas veces reflexiona y se da cuenta que hacemos 12 años, ¿no? Entre primaria y secundaria, pero cuando salimos al mundo real no sabemos hacer prácticamente nada, ¿no? Este, aprendimos un montón de tal vez ecuaciones, tal vez historia, que es muy importante saber la historia y todo lo que quieras. Pero de poder hacer algo una vez que salís, digo, no sabes nada, no sabes sobre leyes, no sabes sobre pagar impuestos, no sabes sobre trabajo, no sabes sobre... Bueno, y con suerte si alguien te enseña de trabajo y sobre tus derechos como trabajador, va a ser alguno recontra bolchevique que te va a venir a decir que el patrón vive gracias a vos y que te debe la vida porque nosotros le generamos la riqueza y todo lo demás. Eh, bueno, contame un poco más en qué consta, cómo es esto de enseñarle a los niños a ser emprendedores o a poner de repente en su cabeza esa semillita para que crezca. Pues, ¿cómo lo hacemos nosotros? Pues antes de la pandemia teníamos varias estrategias. Una, a través de los retos emprendedores. Nos juntábamos con niños una vez al mes, jugamos y a partir de esos juegos extraíamos las enseñanzas de los mejores libros de emprendimiento a nivel mundial. Ahora, y hacíamos el tema de la franquicia, es decir, le enseñamos a otros maestros a desarrollar ese proceso. Ahora lo que hacemos es grupos, pero a través de videoconferencias. Entonces los niños se conectan 1 hora a la semana y empezamos a desarrollar sus emprendimientos en función de 7 niveles. Ellos podrían emprender a nivel individual, familiar, comunitario, comercial, comercial en redes, redes de mercadeo y emprendimiento desde cero. Cualquiera de ellos es válido. Nosotros no le decimos a los chicos en qué tienen que emprender, sino lo que ellos quieran asociados a un mapa de sueños. En la sesión número 1 hacemos un mapa de sueños porque para nosotros emprender es sacar los sueños adelante. ¿Sí? Eso es para nosotros el emprendimiento. Entonces, con base en el mapa de sueños, empezamos a estructurar. Bueno, tú quieres, por ejemplo, yo tengo un chico que tiene 13 años y quiere ser piloto. Entonces, lo empezamos a llevar como a orientar para que pueda cumplir su sueño. En este momento ese chico, teniendo 13 años, ya tiene el nivel básico para ser piloto y va a empezar el nivel intermedio. Cuando uno diría, no, pues toca esperar a que sea adulto, que salga del colegio. No, para nosotros no funciona de esa manera. Para nosotros los sueños son ahora. ¿Me explico? Digamos que hay una idea en los adultos que es como que los niños son idiotas, ¿sí? Como que no pueden hacer cosas y hay que hacer cosas como de mentiras. Sí, entonces los programas de emprendimiento a nivel mundial lo que hacen es como formarlos para hacer proyecticos de mentiras o para vender solamente un día a la semana, un día al año en el colegio y ya. O montar exposiciones y ese es el pitch elevator de un producto que no existe. No, nosotros no trabajamos de esa manera, nosotros trabajamos con emprendimiento en la vida real, por eso tenemos chicos que en una semana facturan $1000. Casi nada, no es poca cosa. Digo, me parece que es algo importantísimo. Además, una de las cosas que creo que difícilmente alguien no esté de acuerdo, que es muy difícil a veces enseñarle a los niños el valor de las cosas. Los niños hoy en día tienen cada vez más acceso
digo, porque nosotros tenemos en sí más acceso, ¿no? Hoy en día están las cuotas, a veces incluso una persona que no puede costear algo se anima a sacarlo en cuotas, se puede pagar las cosas, entonces el valor de las cosas que tenemos ha ido perdiendo sentido, sobre todo para los niños que ya se criaron, digo, en mi época. No teníamos acceso a muchas cosas que hoy se tienen acceso. Si bien es cierto que la tecnología y los costos de las cosas han cambiado, eh, no sé, no te puedo decir un ejemplo que se me ocurra en este momento, pero un juguete determinado que uno podía querer, uno tenía que a veces ahorrar de a un pesito para poder llegar, a veces uno podía incluso ver el esfuerzo de los padres trabajando para poder lograrlo. Y hoy en día creo que no sé si es que no se ve tanto o nos hemos mal acostumbrado a la facilidad que tenemos para acceder a las cosas. Que bueno, de todas maneras, hoy en día le compras un celular al niño y ya tiene prácticamente todo ahí adentro. Y el niño, bueno, el celular apareció un día, no sé de dónde salió ni cómo se generó el dinero para comprarlo. Y acá está, ¿no? Y después vemos publicaciones en Facebook de gente que dice, no entiendo por qué no imprimen más billetes y ya está, si todos tenemos plata. Y lo vemos en gente adulta, entonces así. Es tremendo. Em, Contame un poco en tu experiencia de vida propia. em, ¿Cómo has aplicado esto y cómo te ha servido? Pues digamos que lo que tú dices es muy cierto y es básicamente porque qué experiencia tiene un niño para poder entender el valor de las cosas. Y te voy a poner un ejemplo de uno de mis estudiantes que se llama Nico. Es un niño de 5 años que ya da conferencias en universidades conmigo. Y resulta que Nico, él vende matitas, él vende unas matitas que él decora, cada matita se demora más o menos en crearla 4 horas, 4 horas. Y esas matitas las vende a 10.000 pesos, eso es como $4 más o menos, vende las matitas. Entonces una vez la mamá lo llevó, estaban ahí como en un centro comercial y quería comprarse un juguete, el juguete valía 300.000 pesos, que son como unos $100. Y entonces la mamá le dijo, bueno, Nico, ¿tú quieres ese juguete? Y él dijo, sí. Entonces la mamá le dijo, bueno, eso vale 30 matitas. Y él se puso a pensar, uy, yo me demoro un montón de tiempo haciendo las matitas, uy, está muy caro, mamá, está muy caro. Un niño de 5 años, porque entiende qué significa ponerse a trabajar, crear sus matitas, salir, venderlas, llamar, entregar entiende, tiene una experiencia de vida y tiene un aprendizaje en función de un objeto que quiere intercambiar por otro objeto. ¿Qué es lo que significa ese intercambio? ¿Sí? ¿Qué otros niños en el mundo tienen ese tipo de experiencias? Ninguno. Los chinos piensan que el dinero sale del cajero, ¿sí? No, el dinero no sale del cajero. O sea, no es como que despichas un botón y sale plata y ya ibas a comprar. Los niños no tienen ese tipo de experiencias. Entonces, al no tener ese tipo de experiencias, pues no pueden entender el valor de las cosas, no entienden todo lo que hace su papá para poder conseguir el dinero para sostener a la familia, son menos agradecidos. Estos chinos en libertarios entienden qué significa postear, hablar con los clientes, intercambiar. Digamos que en últimas el mercado y el intercambio es la mejor didáctica de desarrollo afectivo. Yo les digo a los chinos, sí, a los niños, pues acá le decimos chinos en Colombia, yo le digo a los niños, ustedes si son mala gente, nadie les va a comprar. Si ustedes son irreverentes, indisciplinados, le hacen mala cara a la gente, pues nadie les va a comprar. Tienen que ser buena persona porque hacer negocios es buen negocio ser buena persona porque la gente te va a comprar. Entonces, en últimas, el intercambio nos permite, en últimas, una didáctica de desarrollo afectivo, ¿sí? Donde hay comercio no hay balas, ahí es intercambio y relaciones cordiales. Una maravilla, la verdad. No, lo que me estás explicando está buenísimo, porque uno a veces como padre piensa, como, bueno, ¿cómo le puedo enseñar a mis hijos a valorar cosas? ¿Cómo les puedo enseñar la moral que uno tiene y con la que uno creció? Que es, bueno, no se generó de forma espontánea, es el resultado de que nuestros antepasados
vieron cómo funcionaba la sociedad y las cosas que tenían que hacer para que las cosas funcionaran bien. Y hoy en día tenemos toda esta revolución de destruir todo lo que se construyó antes y vamos a construir algo amorfo, pero que como es nuevo está bien, solamente porque es nuevo, solamente porque es distinto. Y como eso, digo, no solo lo vemos desde el punto de vista en el ámbito de la economía o lo político, sino o sea, incluso lo que es una familia hoy en día. No me quiero salir mucho del tema, pero para muchas personas, el otro día hablábamos en grupo de WhatsApp justamente de libertarios y hablábamos de el caso, creo que fue en Argentina, que estaban hace un año, un par de años, estaban reclamando que el Estado garantizara, ¿no? Porque ahí siempre, así siempre empieza toda la conversación, que el Estado garantizara la crianza de niños por parte de grupos. O sea, un niño es adoptado por un grupo de personas y todas son el papá y la mamá y el Estado tiene que, bueno, yo qué sé, les irá a dar un subsidio, una asignación familiar a cada uno de ellos por tener ese niño, no sé cómo. En contraste tremendo con lo que me estás contando, la verdad que es una cosa del otro mundo. Contame un poco más, bueno, qué has hecho en lo que sería la militancia ahora ya desde el punto de vista tal vez un poco más político respecto al libertarismo. Bueno, la historia en temas políticos empezó, digamos, con un candidato a la alcaldía de Bogotá, de la capital de Colombia, que se llama Daniel Reisberg, que estuvimos ahí apoyándolo. Luego la candidatura de Juan Sebastián de Subiría a la presidencia de la República y también estuvimos apoyándolo como candidato, pues digamos, nunca fue como candidato oficial, confirma la cosa, pero sí ayudó a difundir muchas de las ideas de la libertad. Luego, en la formación de OLC, que son una de las organizaciones libertarias en Colombia, la organización del movimiento libertario también en Colombia, estuve participando en eso y ahorita recientemente estoy ayudando con otros amigos a redactar un proyecto de ley para poder legalizar la educación virtual. O sea, eso en Colombia, montar un colegio está atado a la planta física. O sea, si tú no tienes planta física, no puedes montar un colegio. Y claramente la pandemia ha hecho que un montón de colegios virtuales de afuera estén entrando a Colombia y uno dice, bueno, necesitamos liberalizar este mercado de alguna manera para que los colombianos también puedan ofrecer el servicio de educación virtual y que pueda ser legal. Entonces, y de la mano de eso, poder mirar cómo abrimos la puerta para el homeschooling, para que no se vea como, en este caso, en Colombia no es ni ilegal ni legal, es como alegal, como una cosa que no tiene todavía norma, pero eso hace que el bienestar familiar, que es una entidad estatal, persiga a las familias que hacen homeschooling, que las familias que hacen educación en casa no puedan estar tranquilos porque en cualquier momento les pueden quitar a su hijo el Estado. Entonces estamos detrás de eso y también estuvimos detrás con varias asociaciones de colegios de poder gestionar el crédito condonable a las familias que tienen a sus hijos en colegios privados porque no queríamos que fueran a la educación estatal, porque es lo peor que le puede pasar a un niño en Colombia. Entrar a un colegio público es lo peor que le puede pasar a un niño. El 49% de los colegios públicos están en los rankings más bajos en pruebas en lectura y matemáticas. Entonces empezamos a gestionar a través pues de varias asociaciones que pudieran desarrollar algo así como un voucher educativo al estilo Milton Friedman eh, para poder seguir con su educación privada. Y el próximo proyecto de ley que estamos como visualizando es todo el tema del cheque escolar, que sea un tema institucional. Creo que es un golpe muy duro para la izquierda si lo logramos desarrollar, porque eso posibilitará que 8,5 millones de niños, que es lo que tiene el sector público, 8,5 millones de familias puedan elegir el colegio público o privado que ellas quieran, independientemente de lo que requieran, pero que podamos abrir la puerta a la libertad educativo. Ese es uno de los elementos que nos gustaría desarrollar. Otro mucho más grande y más ambicioso es la libertad curricular. Nosotros estamos luchando muy duro y estamos como generando la opinión hacia allá
para poder liberalizar todos los currículos, o sea, que si uno quisiera montar un colegio de solos emprendedores, se pudiera montar, o solo matemáticos, o solo, y que pudiéramos enfatizar en el tema del talento de cada uno de los niños, y que sean las familias y los dueños del colegio quienes elijan los estándares curriculares, o incluso que puedan construir sus propios modelos de innovación educativa para que, pues claramente podamos quitarnos de encima al Estado y sus 1.360 estándares curriculares que hay que desarrollar. Eso es como lo que estamos haciendo en temas políticos. Bueno, unos videos ahí sobre el libre porte de armas, sobre impuestos, sobre cómo debieron haber enfrentado este tipo de pandemia los gobiernos. Ya eso es como el resumen de lo que hemos hecho en temas de activismo político. Contame un poco porque este video tal vez en un futuro lo vea gente que, porque acá también hemos tenido un poco de lucha por parte de padres, sobre todo cuando tenés un gobierno de izquierda, respecto a que muchos países quieren enseñar lo que nosotros llamamos ideología de género. Es algo que ¿Eh? muchos padres les concierne, que muchas personas están preocupadas al respecto, por un montón de razones. Pero me gustaría que después primero me des las tuyas, así yo después te doy las mías, a ver si tenemos algunos puntos en común y si este es uno de los temas por los que ustedes también abogan. Pues imagínate, si no estamos de acuerdo con los estándares curriculares, mucho menos con ideología de género. O sea, nadie debería imponerte a través del uso de la fuerza y la coacción una manera de ver el mundo, ¿sí? Y menos a las familias en una cosa tan privada que es la educación de sus hijos, ¿sí? Además que está siendo pagado con impuestos de ellos, o sea, nadie debería decirte qué debes aprender, dejar las manos en las manos de los políticos y burócratas. La educación de un país es algo nefasto, 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 independientemente de lo que quieras enseñar. Los políticos no hacen, en mi país, los políticos son las peores personas, son las personas de peor calaña, ¿sí? Son una suerte de sociópatas, ¿sí? Que están envueltos en un montón de escándalos. En mi ciudad, en Bogotá, una de las concejales sesionaba borracha, ¿sí me explico? O sea, el ícono de la izquierda que es Gustavo Petro, lo vemos con fajos de billetes metidos en unas bolsas, en unas conversaciones ahí, quién sabe dónde sacó esa plata. O sea, es nefasto dejar, porque no tienen los resultados, o sea, los colegios que están administrados por el Estado tienen pésimos resultados. Dos, no tienen la autoridad moral, porque claramente los políticos de nuestro país no se destacan. En Colombia hay, se roban 51 billones de pesos al año en corrupción. ¿Sí me explico? O sea, y uno de los rubros donde más se roban la plata es educación. ¿Sí? Nosotros decimos, no, la educación no puede estar en manos de los políticos. Y si decimos eso de manera superflua, mucho menos en temas de ideología de género. O sea, ¿cómo va a ser, digamos, algo que las familias quieran, que digan cosas anticientíficas y que te digan que una persona que tiene un desorden mental planteado por el DSM-4 te diga que eso es normal y que no hay ningún problema? ¿Sí me explico? Eso está mal, y sobre todo está mal en una edad donde no se ha estructurado su identidad. ¿Sí me explico? Es inmoral. Si lo Es quieren que hacer de después de... eso mismo se aprovechan, ¿no? Aprovechan ese Exacto. mismo momento del niño para confundirlo. No te quería Además, interrumpir, pero... hay, perdón, sí. ¿sí? Ah, no, Hay una cosa que entender, y es el sujeto viene del latín subjectus, que significa estar sujetado a algo. ¿Listo? ¿A qué está sujetado el sujeto? Al lenguaje. Si tú en las estructuras del lenguaje les estás diciendo desde chiquitos que puedes transformarte en lo que tú quieras y que puede ser un transcamello, puede ser un transsemáforo o lo que sea que se inventen ellos, los chinos lo van a creer y así van a fundar su realidad. O sea, eso es en la infancia, eso es demasiado delicado, demasiado delicado, demasiado delicado. Es una cosa que tienen que, no sé, buscar después de los 18. Incluso, tú sabías, por ejemplo, que el prefrontal de los niños se vuelve a refundar de los 12 hasta los 22 años. O sea, los chinos no tienen prefrontal. ¿Qué significa que no tienen prefrontal?
significa que tú no puedes tomar decisiones. El prefrontal es lo que hace que tú como que frenes tus instintos, frenes tus impulsos, tus pulsiones, ¿verdad? Entonces, si tú no tienes prefrontal y llega un man a decirte o una persona a decirte que cualquier discurso, ¿sí? Cualquier discurso que te puedes amputar, que te puedes intoxicar con hormonas, que puedes hacer un montón de cosas, claramente no tienes prefrontal, no tienes cómo tomar una decisión racional, ¿sí? Y eso ocurre hasta los 22 años. ¿Sí me explico? Entonces, ni siquiera neurológicamente podrían tomar ese tipo de decisiones hasta los 22 años, que se termina de formar el cerebro humano. Entonces, creo que es muy peligroso ese tipo de discursos y cualquier tipo de discurso impuesto a través del uso de la fuerza y la coacción. Son las familias que tienen que decir qué es lo que quieren para sus hijos y cuál es la educación que quieren para sus hijos. Tal cual. Eso lo hemos visto mucho acá, se ve mucho en Argentina, se ve mucho en toda la región y es un poco extraño, ¿no? Por la cantidad por el empeño que le ponen a todo esto. Parece como que fuera una cuestión de vida o muerte para ellos, este, en mi opinión, confundir al individuo. O sea, vos ni siquiera sabes quién sos, ¿no? No sabes algo tan básico como que si sos un hombre o una mujer. Tenés nuevas versiones de familia, no estás muy seguro quién es tu padre, quién es tu madre. El único que siempre está ahí y que siempre está de tu lado y buscando tu bienestar y que te quiere y que quiere que salgas adelante es el Estado. Todo lo demás es muy confuso, ¿no? Entonces, de ahí también por qué creo que todas estas cosas solo se pueden sostener teniendo un Estado gigante, porque bueno, de esa manera vos suplantás padre, madre, familia, religión, lo que quieras, y pones Estado. Entonces de esa manera los tenés a todos arreados como ovejitas. Sin irnos demasiado lejos del tema, vos, ¿de dónde crees que sale todo eso, todo esto, por ejemplo, ¿no? ¿Vos crees que es algo local, ¿no? Como te puedo decir, es el gobierno de mi país que lo promueve? ¿Vos crees que es algo de un grupo de personas locales, como decir, es la asociación tal que es amiga del gobierno como lo promueve? ¿O vos crees que esto es algo global o que tiene vínculo con con algún otro tipo de movimiento, de corriente, de organización? Yo siento que hay mucha plata, digamos, yo siento que hay mucha plata y que hay organizaciones claramente, o sea, yo creo que las FARC financia muchas cosas en Latinoamérica con toda la plata del narcotráfico. Yo creo que sí hay organizaciones, no sé si haya, digamos, no voy a entrar en teorías de conspiración, no sé si hay un grupo de gente que dice, mire, si logramos hacer esto, quebramos a los países y después los podemos comprar más baratos. Y que es lo que yo he escuchado. O sea, yo me pregunto eso, ¿será que Soros es así de malo y dice, no, mire, yo tengo que coger y quebrar los países porque esa es mi manera de hacer negocios? Quiebro un país colocando ideas de izquierda y luego yo lo compro más barato. Sí, o sea, es Sí, como una cosa como que, sí, 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 sí. pero no No, sé no, si por hay un... supuesto, no, no queremos extendernos demasiado, pero me gusta que vos también le des la posibilidad a eso, porque hay muchas personas que simplemente dicen, hay conspiración, me quema, no me toques con la conspiración, y a veces conspiración se le dice algo que es demasiado complejo para entender así nomás, y lo tenemos ahí frente a nuestra nariz y no lo queremos comprender. Es cierto que una sociedad destrozada es más fácil de manejar, es cierto que una sociedad sin valores, una sociedad que no entiende algo tan sencillo como lo que vos explicás sobre el emprendimiento. Digo, hace, qué sé yo, 100, 200 años, los niños trabajaban con los padres y ayudaban a mantener a la familia y se esforzaban tanto como los adultos. Sí, había explotación, no te digo que no, pero para muchas personas era la única forma de sobrevivir el hecho de que los niños trabajaran. Y eso le generaba también al niño un sentido de la responsabilidad que con el correr de los años se fue perdiendo. Lo vemos mucho en nuestra generación, ¿no? Nosotros somos, como dicen, millennials, ¿no? Somos la peor generación que ha pisado la Tierra. Tal vez la próxima sea peor que nosotros, está por verse. Pero en eso la verdad que estamos muy mal. Pero bueno que hay algunos grupitos medios selectos de personas que se ponen a pensar en estas cosas. Contame, ¿qué crees que debería ser el movimiento libertario? ¿Cuáles son los pasos que los libertarios deberían tomar para vos? Eh, ¿A qué es lo que deben llegar? ¿Qué es lo que deben atacar para poder lograr, si es que se quiere lograr algo? ¿El libertarismo es una filosofía o un tema para discutir
en un chat o en una juntada de amigos, o es una cosa práctica que debe ser implementado como forma de gobierno? ¿Cuál es tu creencia y qué es lo que vos querés hacer con el libertarismo? Pues mira, yo siento que los libertarios tienen que pasar de un estado donde están como entendiendo las ideas, divulgando las ideas, que es muy valioso, ¿sí? El tema de difusión, el tema de memes, el tema de debates, el tema de entrevistas es muy importante porque es uno de los elementos de la cultura, eso es demasiado importante. Aquí en Colombia estamos tratando de meterle duro a escribir, hasta salir en medios de comunicación. Eso es muy importante, dar la batalla cultural y tener otras voces y empezar a mirar cómo nos metemos en ese tipo de escenarios es muy importante. Tratar de trabajar con los políticos para disminuir el tamaño del Estado es muy importante, eso está muy bien. Ojalá con partidos que ya, digamos, estén establecidos para que no sea tan desgastante el proceso. Porque aquí en Colombia lo intentamos y es muy difícil. Las barreras de entrada para entrar en la política en Colombia es demasiado difícil, demasiado difícil. Necesitas una póliza de 180 millones, que son como $50,000. Necesitas 120,000 firmas y necesitas 3,000 millones de pesos, o sea, $1,000,000 para poder desarrollar una campaña política para más o menos ser un senador. O sea, es muy caro. Pero Entonces siento, time out, para un segundo. ¿Esto es oficialmente, o sea, estos son requisitos del Estado para poder lograr esto? ¿O es lo que se estima que te cuesta? Porque, por ejemplo, acá en no, Uruguay, para tener un partido político que sea votable, tenés que tener 2000 firmas. no. Nada más, Para eso es poder todo. juntar un senador tienes que tener una póliza de 180 millones en Colombia. O sea, ponele, una persona juntó la cantidad de firmas que la Corte Electoral, o no sé cómo le dicen ustedes, que 120 requieren mil para ser reconocido como partido o como candidato posible, eh, pero te pide también que vos tengas un respaldo en dinero para poder ser un candidato. póliza de seguros de 180 millones de pesos. 180 millones Madre de mía. pesos son $50,000. $50,000. Wow. Sí. No, no, es algo desconocido para mí porque acá, ya te digo, acá simplemente para presentarte vos, obviamente tenés que juntar, como te digo, 2000 firmas para poder ser un partido y de ahí, bueno, se va a las elecciones y la gente pone el voto en el sobre si le caíste bien y listo, pero no te piden, digo, no te piden que vos lo respaldes con plata. La verdad que es algo que no entendía y me parece pésimo ni hablar, y totalmente antidemocrático. Pero Sí. bueno, hay algo para cambiar. Las barreras de entrada para poder hacer política en Colombia son altísimas. Muy berraco. Por eso es más fácil que empiezas a mirar el tema con senadores, con gremios y empiezas a legislar desde como los comités técnicos para poder desarrollar algún tema. Y sobre todo, mi recomendación es que empecemos a juntarnos para conseguir recursos de financiamiento internacional para poder fundar proyectos libertarios educativos, divulgativos, o sea, lo que hace la izquierda en mi país, la fundación de George Soros financia uno de los programas que se llama Las Igualadas, que fomenta ideología de género. Toca hacer lo mismo, pero para el otro lado. Por ejemplo, hay una fundación que se llama John Templeton, que financia hasta $250,000 proyectos que estén asociados con el libre mercado. ¿Sí? Y deben haber un montón de organizaciones que yo no conozco que toca empezar a articular y que toca empezar a pasar proyectos y moverse y gestionar y empezar a que el libertarianismo sea una manera de vivir y de generar recursos para poder mover la cosa, porque va a ser muy difícil. O sea, muy difícil, muy difícil. Está demasiado de moda todo este tema de la diversidad. Incluso esta mañana estaba viendo en la Fundación Ford que apoyan los derechos laborales, una camiseta roja con un puño así negro, o sea, súper zurdos, empobrecedores. Yo decía, pucha, ¿cómo es posible que la Fundación Ford, o sea, si Henry Ford viera esto, ¿qué diría? ¿Sí me explico? O sea, bueno, el caso es que nosotros también nos tenemos que mover, o sea, que tenemos que pasar del meme allá
gestionar recursos y empezar a mirar cómo nos vemos. Por eso yo estoy detrás del George Soros de derecha, no sé quién es. Me habían dicho un nombre en Brasil que se llama Helio Beltrao, que es uno de los manes más duros en Brasil y apoya un montón de cosas. Estoy tratando de buscarlo desde hace harto. Si alguno de los que me está viendo lo conoce, por favor, ayúdenos a llegar a él o ayúdenos a llegar a los empresarios libertarios que les podría interesar este tipo de iniciativas para difundir las ideas de la libertad. Necesitamos empresarios misionales que se metan en la causa, no solamente memes, no solamente, esto es valioso, es importante porque esta es la batalla, pero tenemos que pasar al siguiente nivel, a poner dinero en esta batalla cultural. Respecto a la situación actual del mundo, que bueno, es más o menos parecida en todos lados, ¿cómo lo está viviendo Colombia? Que no sé si es parecido acá o más parecido a Argentina. En este momento, hace tiempo atrás he hecho videos y me imagino que la situación debe haber ido cambiando en estos últimos meses, semanas. Somos el país con la cuarentena más larga del mundo. Ah, pensé que era Argentina. Bien. O sea, nosotros tenemos un presidente pusilánime, una derecha vergonzante. No tenemos derecha, aquí no hay derecha. Acá no hay derecha. Así Uribe hubiera puesto a Duque, acá no hay derecha. Acá son unos tibios socialdemócratas. ¿Me explico? En Bogotá tenemos una vieja loca, 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 ¿sí? Que ha impuesto un montón de medidas absurdas. ¿Sí me explico? Entonces, en Colombia no estamos también con el tema de la pandemia. Sí, o sea, y sobre todo porque le han metido demasiado miedo a la gente, incluso la gente está como esa película del Capitán América, donde Red Skull coge y le dice, mire, vamos a coger y a asustar tanto a la gente que nos va a agradecer crear esta gran arma. ¿Sí me explico? O sea, de ese tipo de nivel está la gente denunciando, ay, miren, los que violan la cuarentena, denunciando a la gente por Facebook. La cosa no, está muy complicado, muy O sea que no complicado. han abierto. O No han sea, abierto ¿qué tipo de nada, no han negocios? abierto bares, no han abierto discotecas, no han abierto, nos tienen en pico y género. O sea, unos días salen los hombres, otros días salen las mujeres. Yo puedo comprar solamente unos días a la semana con mi número de cédula, un día a la semana. ¿Sí me explico? Yo no estoy en Bogotá, estoy en un municipio cerca de Bogotá y solamente puedo salir a comprar, no me venden. Sí, colocan un letrero que dice solamente se les vende a los números 1 y 2 el día lunes. Sí, el día martes 3 y 4. Es absurdo, es absurdo, es absurdo. O sea, yo desde el principio cuando empezaron con estas cosas, yo decía, la gente, ¿qué le pasa? ¿Sí? O sea, y eran como borreguitos haciendo caso. Yo no hago caso, yo me salgo. Sí, bueno, el tapabocas sí porque no quiero una multa de $200, pero bueno, pero yo no salgo el día de la cédula que me toca salir, yo salgo todos los días y la invitación es a hacer desobediencia civil. Claramente, con esto no estoy diciendo que no exista coronavirus, o sea, usted también lávese las manos, sí, tenga cuidado, si usted vive con viejitos, pues tenga cuidado, pero no, no sean tan obedientes, no sean tan borregos, eso me indigna un poco. Es tremendo porque uno dice. Aunque uno quisiera, digo, no sé. Tal vez porque uno está muy acostumbrado a cierto tipo de noticias o cierto tipo de cosas y después nos dicen conspiranoicos y demás. Pero a mí me cuesta creer la versión oficial de que esto es para protegernos. Me cuesta creer que, o sea, porque no tiene relación alguna con nada de lo que hemos hecho en el pasado respecto a este tipo de situaciones, ¿no? Han habido enfermedades nuevas, no pasó nada. No, no se hizo cuarentena con la gripe A, no se hizo cuarentena con la gripe porcina, no me acuerdo HN1N1, ni cómo se llaman, pero veo que, o sea, lo que tienen en común las medidas es que son para someter. Porque sí, aunque salga mañana la OMS a decir que no es necesario hacer cuarentena, la cuarentena va a seguir. sí. O sea, es algo que es incomprensible desde el punto de vista lógico. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando en realidad? Pero como te digo, cuesta hablar, hay mucha gente con la que es difícil hablar de esos temas porque enseguida dicen, ay, sos un conspiranoico, anda a tomar dióxido de cloro, que es un veneno y no sé qué, unas cuantas estupideces, y que por cierto no lo es.
Pero hay todo también como un aparato de una mente colectiva que está gobernando la cabeza de muchas personas. Y yo me pregunto, la pregunta que me hago constantemente es, ¿cómo viven esas personas? ¿Cómo comen? ¿De dónde sacan su sustento? No sé cómo es en Colombia, si hay tantos subsidios como los hay acá y en Argentina, si hay tantos planes sociales, si hay tanto dinero volcado a la población como lo hay en nuestros países. Pues sí, sí hay mucho subsidio. O sea, Colombia es muy de izquierda. O sea, las empresas son empresas sociales. O sea, no son empresas con ánimo de lucro. Los colegios no pueden ser empresas privadas, por ejemplo. ¿Sabías eso? No pueden ser empresas con ánimo de lucro los colegios ni las universidades. O sea, Colombia subsidia los servicios públicos. O sea, acá el agua llega por estratos. Estrato 1, estrato 2, estrato 3 y dependiendo del estrato tienen un subsidio, lo mismo la luz, lo mismo el teléfono, todos los servicios públicos son subsidios, la educación es un derecho, ¿sí? Entonces, no, Colombia tiene un montón de cosas de izquierda impresionantes, muchas. No por nada somos el país 49 en el índice de libertad económica. Mucho subsidio, mucho, pues para que se roben 54 billones de pesos al año en Sí, sí, ni hablar. corrupción, que es muy Ni hablar. grande. El tamaño del Estado es gigantesco en Colombia, es gigantesco. Para abrir un restaurante, para abrir un hospital, para abrir cualquier cosa, tú necesitas pagar impuestos, ¿no? Es absurdo, es absurdo. Tremendo. No, la verdad que no estaba muy al tanto de la situación de Colombia, pero ya veo que no es buena. Y No, digo, uno creería que teniendo a Venezuela al lado serviría de ejemplo, pero parece que no. no, y Este, y se viene mucho chavista también. O sea, comieron la que sabemos allá en Venezuela y vienen sí, acá a sí, pedir subsidios, a hacer protestas en Rappi, ¿sí? O sí, sí, sea, sí, ¿sabes qué es Rappi? Rappi sí, es como sí. una... Acá también está, sí, sí. Exacto, bueno, imagínense, eso es como los youtubers hacerle huelga a YouTube porque no les paga prestaciones sociales. Es la misma relación laboral, ¿sí me explico? O sea, Rappi no es su empleador. Usted si quiere no trabaja en Rappi, listo, y se muere de Claro, hambre si quiere. ni Pero, hablar. o sea, no, es absurdo, Sí, eso absurdo. también es una actitud que yo veo mucho en los millennials, volviendo al tema generacional, ¿no? El millennial es ese que lo invitas a comer, come tres platos y después que se llenó dice, no me gustó la comida. ¿No? Estar mal acostumbrados a... Vivimos en un mundo y disfrutamos de un montón de cosas que fueron creadas por gente a la que nos gusta criticar y decir que eran todos fachos. Incluso algunos tienen la vergüenza de salir de un país en ruinas y criticar a un país que está entero y tratar de hacerlo caer. Es un desastre. Y Mike, sí, acá empezaron en los 40 en las universidades. O sea, acá empezó, o sea, digamos, el trabajo lo hicieron la izquierda desde el 40, se tomaron la academia. Y al tomarse la academia empezaron a difundir todas ideas zurdas en las universidades. Aquí empezó así. Por eso la mayoría de la gente es zurda. O sea, a la gente en Colombia le parece absurdo que quiten el salario mínimo. O sea, no entienden, no, ¿usted cómo va a hacer eso? O sea, para la gente cree que el problema es un problema de desigualdad, no entienden que el problema no es un problema de desigualdad, ¿sí? La gente, bueno, el tema de la justicia social es un discurso demasiado potente y en todas las esferas, en estrato alto y en estrato bajo. O sea, los profesores en Colombia de estrato alto y de estrato bajo son zurdos porque sí. todas las licenciaturas fueron tomadas por la izquierda. Yo estudié en la pedagógica, una universidad pública, ¿sí? Antes de conocer el libertarianismo, por supuesto, yo echaba piedra, o sea, allá estaba pintado las FARC, el ELN, ¿sí? Grafitis del ELN. No, las universidades en Colombia son muy mamertas y en Bogotá son muy mamertos. Muy mamertos se les dice como a los de izquierda aquí en Colombia. Mm, Son re mamertos. un desastre. Bueno, lo Con decir importante... que Sí. creen que Álvaro Uribe Vélez es de derecha, o sea, con decirte que la socialdemocracia que propone Álvaro Uribe Vélez dicen que es de derecha, imagínate eso. O sea, somos tan de izquierda que creemos que un socialdemócrata es de derecha. Sí, 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 no, no, ni hablar.
Digo, aparte en América Latina la derecha prácticamente ya no existe. Tenemos centro izquierda y izquierda izquierda y ultra ultra izquierda. Entonces, bueno, digo, es hasta cómico. Sin embargo, para dejar un mensaje esperanzador, yo soy un convencido de que lo importante a veces no es el destino, sino el trayecto, y es algo que, digo, porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿para qué entonces calentarse la cabeza si ya estamos en el horno? No hay vuelta que darle. Yo creo que todo lo que nosotros podamos hacer por generar un cambio es útil. Y me gustaría, para terminar este video, que vos puedas dejar un mensaje alentador a aquellas personas que no están en libertarismo, que puedan acercarse, y a las que están adentro, que suelten un poquito el WhatsApp y los memes y todo, y hagan algo un poquito más radical, si se quiere decir. Bueno, a los que nunca han conocido el libertarianismo, les voy a hacer un diagnóstico de libertarianismo. Mire, si usted no quiere que el Estado le meta la mano al bolsillo y le saque su dinero, usted es libertario. Si usted no quiere que el dinero se meta en sus decisiones personales, usted es libertario. Al que no conoce nada de libertarianismo. Y a los libertarios tenemos que empezar a unirnos, tenemos que empezar a trabajar juntos en Latinoamérica, tenemos que empezar a mirar cómo nos conectamos donde están los recursos y cómo gestionamos, digamos, todos los mecanismos posibles para prosperar difundiéndoles ideas de libertad. Eso tiene que pasar. Y va a pasar cuando empecemos a gestionar y empecemos a ver, a creernos el discurso de la función empresarial. Si nosotros hablamos de función empresarial, tenemos que empezar a hacer negocios y tenemos que empezar a ganar plata y mucha plata, ¿sí? Porque en la medida en que podamos tener plata, podemos difundir las ideas de la libertad a más gente. Tener dinero no es sino el resultado del valor que le generas al mundo. Es decir, que si empezamos a generarle mucho valor al mundo, el mundo nos recompensará con su dinero. Así que la idea es empezar a mirar cómo le empezamos a generar valor al mundo con estas ideas de la libertad. Excelente mensaje. Muchas gracias, Michael, por tu tiempo. Vamos a terminar la transmisión en Facebook. La verdad que estuvo muy bueno, y vamos tal vez de repente después a difundir un poco más de esto, porque me gustó mucho. Como te digo, me gustó como padre. Algo que se le puede enseñar a los hijos. Me gusta que vos le pones práctica al libertarismo para salir un poco de la teoría, porque en la teoría todos los modelos funcionan. Digo, en la teoría todos los modelos son fantásticos, pero en la práctica es donde podemos ver los resultados y donde vemos si vale la pena, y yo creo que de la forma que vos lo planteas, más que vale la pena. Y un saludo para todos los que nos vieron, y esperemos que podamos seguir adelante con este mensaje. Muchas gracias, Michael. No, muchas gracias a ti por haberme invitado a tu programa y recuerden, el futuro es libertario.